Familia de la cancha del chisme. Hoy venimos con una bomba futbolera que está ardiendo por todos lados, porque lo que está pasando con Lamine Yamal, con el Barcelona, con la selección española y con la prensa deportiva, es un caos histórico. Hay guerra entre instituciones. Hay una lesión delicada. Hay mala comunicación. Hay versiones contradictorias. Y en medio de todo, un chico de 18 años que está siendo tratado como si fuera un peón dentro de una batalla de poder que él no ha provocado. En este vídeo te voy a contar toda la verdad. El origen real del conflicto, la auténtica situación médica de Lamine, el choque entre el Barcelona y la selección, la manipulación mediática, las teorías que no te están contando, y sobre todo, quién está usando su nombre para ganar influencia. Quédate, porque lo que voy a revelar a continuación no lo está contando nadie. Aquí empieza la investigación más completa y polémica sobre el futuro inmediato de Lamine Yamal. Para entender este escándalo hay que empezar por el principio, porque lo que parece una simple lesión se ha convertido en una guerra abierta entre el Barcelona y la selección española. Y adivina quién ha quedado atrapado en el medio, Lamine Yamal, un chico de 18 años que lo único que quiere es jugar al fútbol y hacerlo bien. La historia arranca con una molestia que Lamine lleva arrastrando desde hace tiempo, la pubalgia. Una lesión traicionera, silenciosa, que te permite jugar hasta que un día ya no te deja ni correr. El Barça lo sabía, lo veía en los entrenamientos, en los gestos, en el rendimiento. Las alarmas estaban encendidas desde hacía semanas, y aquí llega el primer punto polémico. El Barcelona decide someter a Lamine a un tratamiento de radiofrecuencia para intentar calmar la inflamación y acelerar la recuperación. ¿Problema? Que, según la federación, el club no comunicó este tratamiento a tiempo. Avisaron tarde, avisaron cuando ya estaba hecho, o avisaron de manera incompleta. Versiones hay muchas, pero lo único cierto es que la selección se enteró demasiado tarde para convocarlo. Desde la federación se sintieron ninguneados, como si el club hubiese decidido actuar por su cuenta y después mandar un correo frío diciendo, por cierto, le hemos hecho esto. Y desde el Barcelona, la versión es que lo único que hicieron fue cuidar a su jugador, porque lo necesitaban sano y listo para la temporada. ¿Quién dice la verdad? Nadie lo sabe. Lo que sí está claro es que la comunicación fue un desastre, y ese desastre abrió la puerta a todas las sospechas. Y mientras dos instituciones enormes se lanzaban indirectas, comunicados y pullitas filtradas a la prensa, ¿qué hacía Lamine? Sencillamente cumplir. Hacer lo que le dijeron que era mejor para su cuerpo. Recuperarse. Cuidarse. Callar. Pero cuando hay tensión entre federaciones, clubes y medios, siempre necesitan un rostro al que señalar. Y de repente comenzaron a circular titulares insinuando que Lamine había rechazado a la selección, que había dado un desplante, que prefería centrarse en el Barça, que estaba molesto, que estaba forzando una situación, todo sin pruebas y sin una sola declaración suya. Y así, un chico de 18 años pasó de ser la mayor promesa del fútbol español a convertirse en el centro de una tormenta que él no provocó. Este es el origen real de todo el conflicto. Una lesión mal gestionada. Una comunicación fallida. Un club y una selección que no se hablan con claridad, y un jugador al que, literalmente, lo han dejado en medio del fuego cruzado. Y prepárate, porque lo que viene a continuación en esta historia es incluso peor, y ahora sí entramos en el punto donde este conflicto deja de ser una simple confusión médica, y se convierte en un pulso de poder entre dos instituciones que arrastran tensiones desde hace tiempo. Porque el verdadero problema aquí no fue el tratamiento, sino el silencio. Ese silencio extraño, incómodo, casi estratégico, que cayó desde el Barcelona justo cuando la selección más necesitaba claridad. Para entender bien esta parte, hay que visualizar lo que estaba ocurriendo dentro de la federación. Estaban cerrando la lista de convocados, revisando estados físicos, hablando con clubes, y daban por hecho que Lamine, salvo lesión grave, iba a estar. Porque hablamos de un jugador de 18 años que es titular, determinante y clave en el esquema de España. No es un veremos, no es un quizás. Es una pieza principal. Y ahí es donde todo se rompe. El cuerpo médico de la selección recibe la información del tratamiento de Lamine cuando ya todo estaba hecho. No antes. No durante. Después. Y claro, el mensaje no fue bien recibido. Desde dentro, lo vivieron como una jugada inesperada del Barça. Una jugada que parecía diseñada para tener al jugador contigo, protegido, recuperándose bajo tus propios tiempos, sin arriesgarlo en compromisos internacionales. Y aquí viene la parte más polémica. Según algunas voces dentro de la federación, el Barcelona no solo avisó tarde, sino que además lo hizo de una manera tan poco detallada que parecía más un formalismo que una comunicación real. Un cumplo porque tengo que cumplir, pero sin la transparencia que se espera cuando se trata de un jugador de este calibre. La selección se sintió desarmada. Y se sintió ninguneada, como si su opinión no importara. Y en una institución tan jerárquica como la federación, eso es una afrenta. Mientras tanto, en el Barcelona, el discurso era otro. La prioridad es la salud del jugador.
La lesión era seria. Había que actuar rápido. Y el tratamiento era imprescindible. Lo curioso es que ninguna versión se contradice directamente, pero ambas se sienten incompletas. Aquí no estamos viendo un problema médico, estamos viendo una batalla política, una batalla por el control del jugador, por la imagen pública, por el relato, y por quién tiene la capacidad de decidir qué es lo mejor para Lamine. Y la filtración a la prensa no tardó en llegar. Los medios cercanos a la selección insinuaron que el Barça ocultó información. Los medios cercanos al Barça respondieron. El club hizo lo que tenía que hacer para evitar que la lesión fuera a más. El fuego estaba encendido. Y cada comunicado, cada frase suelta, cada fuentes cercanas echaba gasolina. Pero lo peor es lo que viene ahora, el impacto sobre el propio Lamine. Porque al ver que había polémica, que había tensión, que lo estaban dejando fuera y que los medios empezaban a insinuar cosas, él decidió hacer algo que llamó muchísimo la atención. Se apagó en redes. Un chico de 18 años, hiperconectado, activo, acostumbrado a subir fotos, comentarios y reacciones, de pronto desaparece. Silencio absoluto. Nada de historias. Nada de publicaciones. Nada de likes. Nada de señales. Y eso, para la prensa, fue una invitación a la especulación. ¿Está molesto? ¿Está triste? ¿Está decepcionado? ¿Está en conflicto con la selección? ¿Con el club? ¿O simplemente está harto de ser el centro de una guerra que él no empezó? Lo único claro es que su silencio se sumó al silencio del Barça, y eso hizo que la selección explotara todavía más. La sensación dentro de la federación era clara. Estamos perdiendo el control de la narrativa y del jugador. Y cuando una institución siente que pierde poder, comienzan las represalias, las filtraciones, las declaraciones indirectas y las tensiones que veremos en los próximos bloques. Este es el punto exacto donde la polémica deja de ser deportiva y pasa a ser institucional. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente peligrosa para la imagen pública de todos los involucrados. Este es el momento exacto en el que el conflicto deja de ser un problema de comunicación y se convierte en una guerra abierta. Aquí ya no hay interpretaciones, no hay ambigüedades, Barcelona y selección española están enfrentados cara a cara, aunque ninguno lo diga en voz alta. Para empezar, la selección, dolida, irritada y sintiéndose ninguneada por el Barça, comienza a hacer algo que en el fútbol español se conoce muy bien, usar a los medios como arma. Filtran su versión de los hechos en círculos cercanos a la prensa. Lamine no fue convocado porque el Barça actuó tarde. Nos avisaron cuando ya no había margen. Su comunicación fue insuficiente. Esas frases empiezan a aparecer de manera idéntica en varios periódicos, y eso nunca es casualidad. Cuando ves un mensaje repetido palabra por palabra en distintos medios, alguien lo ha puesto ahí con intención. Y claro, con eso lanzan la primera bomba, ponen al Barcelona como responsable directo de la ausencia de Lamine en la selección. Y lo pintan como un movimiento calculado. Un movimiento egoísta. Un movimiento que roza la falta de respeto institucional. El problema es que el Barcelona no se queda atrás. El club, sabiendo que no puede entrar en un cruce de declaraciones públicas, decide jugar su carta más poderosa, el silencio estratégico. No confirman nada. No niegan nada. No se explican de más. No dan pistas. No muestran nervios. No dan titulares fáciles, ese silencio desconcierta a la selección, pero también la enfurece. Porque en política futbolera, el silencio del poderoso es peor que un ataque. La federación esperaba una explicación, una disculpa o al menos una conversación privada aclaratoria. Pero lo único que reciben son comunicados impersonales, con frases neutras, llenas de palabras vacías como protocolos, tiempos médicos, coordinación habitual, evaluación física, frases que no dicen absolutamente nada. Y mientras las instituciones se atacan veladamente, hay un daño colateral que empieza a crecer de manera silenciosa, la imagen pública de Lamine. De repente, el delantero de 18 años, que no ha dicho ni una sola palabra en toda esta historia, se ve en el centro del huracán. Titulares que insinúan que podría haber preferido quedarse en Barcelona. Comentarios que lo acusan de desinterés por la selección. Gente especulando sobre su compromiso. Y todo sin pruebas. Y lo más grave ocurre cuando los medios empiezan a deslizar una narrativa peligrosísima. Lamine Yamal tiene que decidir qué prioriza, su club o su país. Esa frase es veneno puro. Esa frase nunca debería haberse dicho. Porque divide a la afición, enfrenta opiniones y coloca a un chico de 18 años en una posición emocional y profesional completamente injusta. A partir de ahí, la presión se multiplica. Cada movimiento suyo es analizado. Cada gesto suyo es interpretado. Cada silencio suyo es leído como una declaración política. Y lo peor es que Lamine, consciente de que todo lo que diga será usado en su contra, decide hacer lo que hacen los jugadores que empiezan a sentirse sobrepasados, desaparece de redes. Ninguna publicación. Ninguna declaración.
Ninguna interacción. Nada. Un apagón digital total. Y claro, ese silencio suyo, lejos de apagar el fuego, lo alimenta. Porque la gente empieza a preguntarse por qué un chico tan activo se calla justo cuando más se habla de él. Y cada día sin publicaciones se convierte en un capítulo más de la novela. Las internas en el vestuario de la selección tampoco ayudan. Algunos jugadores, incómodos con la situación, han dejado caer que la comunicación con los clubes debería ser más fuerte. Otros, muy cercanos al entorno del Barça, creen que la federación exagera para no admitir errores propios. Y esas conversaciones, filtradas por fuentes anónimas, aparecen de inmediato en los periódicos. Lo peor es que toda esta tensión está pasando justo cuando Lamine debería estar centrado en recuperar su físico, su ritmo y su tranquilidad mental. Pero en vez de eso, lo tienen atrapado entre dos instituciones gigantes, dos narrativas completamente opuestas y una presión mediática que ni siquiera futbolistas de 30 años saben manejar. Este bloque es el punto en el que el conflicto ya no tiene vuelta atrás. Ya no es un malentendido. Ya no es un error. Ya no es una mala comunicación. Ahora es una grieta oficial, abierta, visible y dañina. Y lo más grave es que tanto el Barcelona como la selección están usando, directa o indirectamente, el nombre de Lamine para fortalecer su relato. Un chico de 18 años convertido en arma política. Un adolescente al que le cargan responsabilidades de adulto. Y una carrera que, aunque él no lo sepa, está siendo afectada por decisiones que él no toma. Y cuidado, porque lo que viene en el siguiente bloque es incluso peor: el desgaste emocional, el aislamiento, la presión interna del Barça y los rumores de un posible cambio drástico en la relación entre Lamine y la selección. Y ahora, familia del chisme futbolero, entramos en una parte del vídeo que casi nadie quiere tocar: el desgaste emocional y psicológico que todo este escándalo está provocando en Lamine Yamal. Porque mientras algunos medios hablan de él como si fuera una máquina de generar titulares, detrás de esa idea hay un chico de 18 años, con la responsabilidad de un veterano, cargando una tensión que muchos no resistirían ni con 10 años de experiencia profesional. Vamos por partes, porque este tema es mucho más profundo de lo que parece. Primero está el aislamiento. La desaparición de Lamine de las redes sociales no es un gesto espontáneo. Es la primera señal de que está tratando de protegerse. No es normal que un joven de su edad, que nació casi con un teléfono en la mano, se desconecte de todo. Algo se rompe ahí. Algo le pesa. Y no hablamos solo de troles o críticas aisladas, hablamos de una presión brutal que viene de los medios, de la selección, del club y del público. Y claro, desde el FC Barcelona intentan vender la idea de que Lamine está tranquilo, centrado, alejado del ruido. Pero eso no es más que un discurso institucional para tranquilizar a la afición. Quien conoce el mundo del fútbol sabe que cuando se intenta ocultar algo es porque ya hay un incendio dentro. Y en el caso de Lamine, ese incendio tiene que ver con la gestión de un desgaste emocional que va en aumento. No es casualidad que su entorno haya levantado un muro a su alrededor. Se han restringido entrevistas. Se han recortado apariciones. Se vigila cada mensaje que sale y cada imagen que se comparte. Cuando un club hace eso con un jugador tan joven, es porque lo quiere proteger de algo, o porque teme que pueda explotar mediáticamente por la presión. Y eso nos lleva al siguiente punto: Lamine siente que no puede ganar haga lo que haga. Si sube una foto, lo critican. Si no sube nada, lo critican. Si sonríe demasiado, dicen que le da la espalda a la selección. Si está serio, dicen que está roto mentalmente. Lo tienen atrapado en un juego mediático en el que todo lo que haga o diga será interpretado como un mensaje político o institucional. Hablemos también de la tensión dentro del propio Barça. A nivel interno, aunque nadie lo diga públicamente, se sabe que hay incomodidad. No con Lamine como persona, al contrario, dentro del vestuario lo respetan muchísimo, sino con el manejo de su situación. El cuerpo técnico admite que la pubalgia y la presión mediática están pasando factura. Hay miembros del staff que ya hablan de que el chico necesita espacio mental y un plan de trabajo que incluya más descanso psicológico que físico, y esto es gravísimo, porque Lamine está en un momento clave de su formación profesional. A los 18 años, cualquier jugador necesita tranquilidad, estabilidad, una estructura sólida alrededor. En lugar de eso, él vive atrapado entre presiones cruzadas. El Barcelona lo quiere proteger pero a la vez lo necesita en el campo, la selección lo reclama pero le exige riesgos físicos, los medios lo usan para generar clics, y la afición lo trata como si ya tuviera 30 años y 3 mundiales encima. Por eso su lenguaje corporal ha cambiado tanto. Ya no se mueve con esa soltura de meses atrás. No gesticula igual. No sonríe igual. Se nota en la forma en la que baja la cabeza, en cómo evita mirar directamente a las cámaras, en cómo se limita a responder con frases cortas. No hay espontaneidad. Hay autocensura emocional. Y aquí entramos en un terreno muy serio: la relación entre Lamine y la selección podría estar sufriendo más de lo que parece.
Aunque él jamás lo diría públicamente, en su entorno empieza a crecer un sentimiento de desconfianza hacia la federación por cómo se ha manejado toda la narrativa. Sienten que lo expusieron demasiado. Que lo usaron para presionar al Barça. Que no tuvieron tacto con una lesión tan delicada como la pubalgia. Y recordemos, la pubalgia no es un resfriado. Es una lesión que afecta no solo al cuerpo, sino también a la confianza del jugador. Es una molestia constante, una sensación de fragilidad que te acompaña cada vez que corres, giras o golpeas el balón. Súmale a eso la presión externa y tienes una bomba emocional a punto de estallar. Este desgaste también puede afectar su rendimiento deportivo a largo plazo. Si la pubalgia no se maneja bien, y encima se suma un estrés constante, el cuerpo se tensa, los movimientos se vuelven menos fluidos, y la mente empieza a asociar el dolor con el miedo. Eso es peligrosísimo para un jugador que vive del desequilibrio, de la magia, de la creatividad, y aquí está el punto clave, la advertencia que ninguno de los grandes medios está dispuesto a reconocer. Si esta guerra entre el Barça y la selección continúa, si esta presión desmedida persiste, la carrera de Lamine podría empezar a torcerse emocionalmente. No por falta de talento, sino por desgaste. Porque el talento te lleva hasta cierto punto. Pero la salud mental, la estabilidad emocional y el entorno adecuado son los que marcan la diferencia entre un jugador que hace historia y uno que se pierde en el camino. Y ahora viene la reflexión más dolorosa, Lamine nunca pidió estar en el centro de esta guerra. Nunca levantó la mano para ser la figura política del fútbol español. Él solo quiere jugar, disfrutar, crecer, mejorar. Pero lo están rodeando de tensiones que no le corresponden. Y, aunque todavía es fuerte, se nota que este ambiente empieza a dejar marcas. En resumen, este no es solo un conflicto deportivo. No es solo un enfrentamiento entre club y selección. Es una batalla que está golpeando directamente la salud emocional de una de las mayores promesas del fútbol mundial. Y si nadie frena esto, las consecuencias podrían sentirse durante años. Aquí es donde el drama futbolero se convierte en un conflicto institucional de dimensiones gigantescas. Porque lo que empezó como un simple desacuerdo médico entre el Barcelona y la selección española ya se ha transformado en una guerra fría pública, con filtraciones, acusaciones veladas y movimientos estratégicos que parecen sacados de una novela política, no de un vestuario. Para entender lo que está pasando, hay que ver cómo se comportan las dos partes. Por un lado está el Barcelona, que insiste en que todo se hizo correctamente. Según el club, los informes se enviaron, las pruebas se compartieron y la decisión de no exponer a Lamine fue estrictamente médica. El mensaje es claro, cuidamos a nuestro jugador y actuamos con responsabilidad. Pero la selección tiene otro relato. Y en ese relato, el Barcelona actuó tarde, mal y sin transparencia. Fuentes cercanas a la federación han dejado caer más de una vez que nunca recibieron la información completa, que tuvieron que enterarse por otras vías, y que hubo un intento del Barça de ocultar la gravedad real de la pubalgia para evitar críticas. Y aquí aparece un punto clave. Ambas partes creen tener la razón, pero ninguna quiere ceder. La federación considera que el Barcelona está intentando controlar a la selección y poner condiciones a su trabajo. Y el Barça cree que la selección está presionando de manera irresponsable, tratando de forzar convocatorias en momentos en los que el jugador no está al 100%. Es un choque de egos. Un choque de estructuras. Y, sobre todo, un choque de intereses que está dejando a Lamine Yamal en medio del fuego cruzado. Porque mientras los dos gigantes se lanzan mensajes indirectos, hay algo que nadie dice en público pero todos murmuran en privado. Este conflicto no es accidental. Tiene historia. La federación lleva tiempo molesta con el Barcelona por el manejo de ciertos futbolistas clave. El Barça, a su vez, cree que la selección sobreexplota a sus talentos jóvenes. Y cada vez que sucede un episodio como este, la herida se abre un poco más. Y claro, en medio de todo se empieza a filtrar información. Que si el Barcelona ha cometido negligencia. Que si la selección se está pasando de la raya. Que si los médicos del club están enfrentados con los médicos de la federación. Que si hay llamadas tensas entre directivos. Que si se están revisando protocolos internos porque este caso puede sentar precedente, todo esto crea un ambiente irrespirable. Y, aunque ninguno lo reconoce abiertamente, cada movimiento es una respuesta al anterior. Cuando el Barça publica un parte médico, la selección responde con una filtración. Cuando la selección insinúa descontento, el Barça protege aún más a Lamine y evita cualquier exposición pública. Cuando una facción de la prensa se posiciona con uno, la otra facción contraataca. Pero lo más impactante es lo siguiente. La federación teme que el Barcelona esté creando una burbuja alrededor de Lamine para convertirlo en patrimonio exclusivo del club. Y el Barcelona teme que la selección esté dispuesta a tensar la cuerda incluso a costa de la salud del jugador, porque ven en él una pieza clave para su futuro. El conflicto, aunque nadie quiere admitirlo, ya está afectando a la relación entre instituciones. Y eso puede tener consecuencias muy serias.
Hablamos de posibles revisiones de protocolos médicos, sanciones internas, discusiones sobre derechos de disponibilidad, incluso tensiones entre entrenadores y directivos. Y, mientras tanto, Lamine es el epicentro involuntario de un huracán que no ha provocado. Para rematar, la situación también ha dividido a la afición. Unos culpan al Barça por proteger demasiado. Otros culpan a la selección por presionar más de la cuenta. Y los que no saben a quién culpar terminan culpando a Lamine, que es precisamente el único que no ha tomado ninguna decisión. En resumen, el bloque 5 representa el momento en el que esta historia se convierte en una guerra institucional de alto calibre. Una guerra que sigue escalando, que amenaza con reventar en cualquier momento y que tiene a un chico de 18 años atrapado en un conflicto que debería estar resolviendo gente adulta, no él, y llegamos al momento más importante de todo este vídeo, el futuro. Porque una cosa es hablar del caos, de las polémicas, de la guerra fría entre instituciones, pero la verdadera pregunta que preocupa a la afición, a los expertos y a los que vemos el fútbol con lupa es esta. ¿Qué va a pasar con Lamine Yamal a partir de ahora? La pubalgia es el primer obstáculo. Y aquí hay que ser claros. No es una lesión que se cure con descanso de 2 semanas ni con un par de sesiones de fisioterapia. La pubalgia es una lesión traicionera, caprichosa, que aparece, desaparece, vuelve, se intensifica, y lo peor, nunca avisa. Un día estás bien, al otro no puedes levantar la pierna. Un día puedes correr normal, al siguiente sientes un tirón que te deja paralizado. Para un extremo como Lamine, cuya magia depende de su agilidad, de su explosividad y de su capacidad para improvisar, esta lesión representa una amenaza directa. No solo al cuerpo, sino también a su confianza. Porque cuando tú sabes que un movimiento puede desencadenar dolor, empiezas a evitarlo. Y cuando empiezas a evitar movimientos clave, tu juego cambia. Aquí es donde el futuro se vuelve incierto. ¿El Barcelona va a tomarse el tiempo real necesario para que Lamine se cure? ¿O van a acelerar su regreso cada vez que el equipo esté bajo presión? Porque esa es la verdad incómoda, el Barça está en una situación deportiva tan delicada que cualquier bajón obliga a tomar decisiones arriesgadas. Y luego está la selección. La federación ya dejó claro que quiere a Lamine disponible lo antes posible. No solo por su calidad deportiva, sino porque su presencia vende, genera ilusión, titulares, interés mediático. Es la cara joven de la selección. El símbolo del futuro. Pero este interés también genera otro problema, la presión para convocarlo incluso cuando no está al 100%. Aquí se cruza, además, un tema emocional muy grave, las expectativas irreales. Expectativas de que debe romperla siempre. Expectativas de que debe ser el salvador. Expectativas de que debe estar presente aunque esté lesionado. Expectativas de que debe hablar, dar la cara, aclarar polémicas, cuando en realidad estamos hablando de un chico de 18 años, el futuro de Lamine se contamina cuando todo lo que hace se interpreta como un posicionamiento político o institucional. Si asiste a un evento del Barça, dicen que se distancia de la selección. Si sonríe en un entrenamiento, dicen que no le duele. Si no publica nada en redes, dicen que está deprimido. Si publica algo, dicen que está distraído. En este escenario, si nadie pone límites, la presión puede terminar devorándolo. Pero vamos más allá. Hay algo que preocupa muchísimo a analistas, fisioterapeutas y gente que trabaja con talentos jóvenes, el desgaste acumulado. Lamine ha jugado demasiado desde muy joven. Ha cargado demasiados minutos. Ha soportado demasiadas expectativas. Ha gestionado demasiada atención mediática para alguien que todavía está construyendo su propia identidad adulta. Ese desgaste físico y emocional puede tener consecuencias si no se controla en este punto exacto de su carrera. Y el futuro depende de cómo se gestione este momento. Además, está la relación Barça-selección. Y, sí, esto influye directamente en su futuro. Si ambas instituciones siguen peleándose a costa de él, si continúan con comunicados ambiguos, filtraciones, indirectas y tensiones, entonces Lamine seguirá siendo una pieza de conflicto en lugar de un talento protegido. Y un jugador que vive rodeado de conflicto constante termina pagando el precio en forma de estrés, bajones de rendimiento, lesiones recurrentes y desgaste emocional. Hay otra preocupación silenciosa, la presión de convertirse en símbolo nacional. La federación quiere que sea la cara del proyecto. El Barcelona quiere que sea el heredero del ADN del club. Los medios quieren que sea el nuevo fenómeno. Pero nadie parece querer darle espacio para ser simplemente un joven futbolista en pleno desarrollo. Aquí entramos en un terreno muy delicado. Si el entorno no cambia, el futuro de Lamine podría dividirse en 2 caminos muy distintos. Camino 1. El Barcelona y la selección zanjan la guerra, protegen su recuperación, le reducen la presión y le permiten crecer de manera natural. En ese escenario, Lamine tiene potencial para convertirse en uno de los mejores del mundo durante una década completa. Camino 2.
Las tensiones continúan, la pubalgia se maneja mal, la presión se intensifica, la guerra mediática sigue, y el jugador comienza a mostrar un desgaste que no debería tener a los 18 años. ¿De qué dependerá hacia qué camino vaya? De algo muy simple, pero que parece faltar últimamente. Sentido común. Sentido común para no convocarlo lesionado. Sentido común para no usarlo como arma mediática. Sentido común para no convertirlo en un protagonista involuntario de una guerra institucional. Sentido común para entender que un jugador de 18 años necesita apoyo, estabilidad y calma, no ruido. Hay algo que el público debe entender, el talento de Lamine no está en discusión. Lo que está en juego es su entorno. Y si ese entorno no se corrige pronto, se corre el riesgo de que una promesa histórica termine cargando con una mochila emocional que no le corresponde. Y por eso este bloque es tan importante, porque nos obliga a mirar más allá del titular. A mirar al ser humano, no solo al futbolista. El futuro de Lamine Yamal está lleno de posibilidades. Pero también está lleno de amenazas invisibles. Y quienes decidan qué camino toma no serán sus piernas, sino las decisiones de quienes lo rodean, y ahora entramos en un terreno que casi nadie se atreve a analizar con detalle, el papel de los medios de comunicación, la prensa deportiva y los creadores de contenido en esta polémica. Porque mientras el Barça y la selección pelean entre sí, hay un tercer actor que está alimentando el fuego día tras día. La narrativa mediática. La historia es sencilla. Cuando hay conflicto, hay clics. Cuando hay exageración, hay tráfico. Y cuando un jugador de solo 18 años es el centro de una polémica nacional, las audiencias se disparan. Ese es el punto que muchos periodistas no quieren admitir. Lamine se ha convertido en un producto, una herramienta perfecta para vender titulares, generar discusiones y mantener viva la confrontación. Todo comenzó con la lesión. La pubalgia no vende. Pero la pubalgia convertida en ocultamiento, mala gestión y tensión institucional, sí. Los medios empezaron a jugar con las palabras. Confusión, coma. Crisis, coma. Molestia, coma. Malestar, coma. Posible ruptura. Da igual si son términos precisos, lo importante es encender la chispa. Después vino la narrativa de que el Barça no comunicó nada. Luego que la selección estaba indignada. Luego que el entorno del jugador estaba molesto. Luego que Lamine estaba distante. Luego que el vestuario de España no entendía su comportamiento. Y así, pieza por pieza, se construyó un relato que dejó al chico en el peor lugar posible, como un jugador señalado, sin haber dicho absolutamente nada. Es impresionante, Lamine no ha hablado. No ha criticado. No ha lanzado indirectas. No ha alimentado la polémica. Pero aún así los medios han fabricado una versión en la que parece que él ha tomado partido, cuando la realidad es completamente distinta. Lamine está atrapado en un conflicto que no creó, que no pidió y del que intenta huir desconectándose de redes. Pero la desconexión, en lugar de interpretarse como una forma natural de proteger su paz, fue usada por los medios como un arma. De repente empezaron los titulares. Lamine preocupado. Lamine aislado. Lamine molesto. Lamine en crisis. Una narrativa basada en absolutamente nada más que su silencio digital. Y esto nos lleva a uno de los puntos más peligrosos de este bloque, la creación del villano necesario. Cuando hay dos instituciones tan fuertes enfrentadas, siempre se busca un rostro que represente la tensión. En este caso, ese rostro terminó siendo el de un chico de 18 años. Un chico que se convirtió en el símbolo de la guerra Barça-selección sin haberlo elegido. La prensa encontró en él el personaje perfecto. Joven, talentoso, prometedor, mediático, fácil de manipular narrativamente y con un seguimiento masivo. Cada vez que su nombre aparece, hay reacción. Y esa reacción se traduce en visitas, que al final es lo que mueve el negocio. Pero lo más grave es cómo esta manipulación afecta su reputación. Hay aficionados que ahora lo ven como problemático. Otros lo ven como desagradecido. Otros creen que está en contra de la selección. Otros piensan que el Barça lo está blindando de más. Ninguna de esas narrativas es cierta. Pero cuando los medios repiten algo muchas veces, termina convirtiéndose en verdad emocional. La gente no lo cuestiona, simplemente lo asume. Y mientras todo esto sucede, nadie está hablando de lo realmente importante. Que este chico necesita apoyo, espacio, calma, cuidado psicológico y estabilidad. Pero esos temas no generan polémica. No venden. No disparan comentarios. Así que se evitan. En cambio, los medios prefieren ponerlo en un lugar que él no merece. Como si fuera un jugador polémico, cuando en realidad es de los más silenciosos, respetuosos y centrados de su generación. Como si fuera un rebelde, cuando ni siquiera ha emitido una opinión. Como si fuera el culpable, cuando él es la víctima más clara del conflicto. Además, está el factor influencers y tertulias.
Muchos canales, programas y creadores han usado a Lamine para crear contenido sensacionalista, exagerando cada gesto, cada ausencia, cada frase del entorno y cada movimiento del Barça o la selección. Lamine se ha convertido en el combustible ideal para horas y horas de contenido en redes sociales. Aquí hay algo clave. Cuanto más ruido se genera, más difícil es para el jugador defenderse. Porque si habla, lo critican por entrar al juego. Si no habla, lo critican por ocultar la verdad. Es un círculo vicioso del que no puede salir sin quedar expuesto. Y la pregunta final es la más preocupante. ¿Hasta dónde van a llegar los medios con esta narrativa? ¿Dónde pondrán el límite? ¿En qué momento dejarán de usar a un chico de 18 años como arma arrojadiza en una guerra institucional? Porque si esta construcción mediática continúa, si siguen convirtiéndolo en el villano involuntario, la carrera de Lamine podría verse afectada no por su talento o su físico, sino por una presión mediática que ninguno de ellos tuvo a esa edad. Este bloque no solo expone el conflicto, expone la responsabilidad real que la prensa no está asumiendo. Y deja claro algo que nadie más dice. El verdadero enemigo de Lamine no es su lesión, ni la selección, ni el Barça. Es la narrativa que están construyendo a su alrededor. Hasta este punto hemos analizado el papel del Barça y el papel de la prensa, pero ahora toca entrar en uno de los temas más delicados de toda esta historia, la propia selección española y su manejo interno de la situación. Porque más allá de lo que se ha dicho públicamente, detrás de las cámaras hay movimientos, tensiones y contradicciones que explican mucho de lo que está pasando. Lo primero que hay que entender es que dentro de la selección existe, desde hace tiempo, una sensación de frustración con los clubes que retienen o protegen en exceso a sus jóvenes talentos. Y aunque esto no se dice abiertamente, es evidente que muchos en la federación sienten que el Barça mima demasiado a Lamine Yamal. Lo ven como un jugador con privilegios médicos, entrenamientos personalizados, descansos especiales y una gestión que se sale del molde tradicional. Para algunos dentro de la selección, eso crea una incomodidad. ¿Por qué un chico de 18 años recibe más protección que jugadores consolidados de 26 o 30? ¿Por qué el Barça decide cuándo puede o no puede jugar con España? ¿Por qué cada decisión sobre él parece una negociación? Estas preguntas, aunque no se verbalizan en ruedas de prensa, sí circulan en conversaciones internas, y son parte del malestar que se ha ido acumulando. El problema es que esta incomodidad se ha canalizado de forma errónea. En lugar de gestionar la situación con calma, con comunicación fluida y con criterio médico, se tomó una decisión precipitada, forzar la convocatoria sin tener una comunicación clara del Barça. La selección actuó desde la desconfianza, como si el club estuviera ocultando información, cuando la realidad es que el Barcelona estaba intentando proteger a un jugador que lleva meses cargando con una sobreexigencia brutal. Y aquí aparece la primera gran contradicción del doble discurso de la selección. Por un lado exigen que los clubes confíen en ellos y cedan siempre a los jugadores. Pero por otro, cuando llegan las concentraciones, muchos de esos mismos jugadores acaban acumulando cargas físicas innecesarias, o minutos que no estaban previstos. Este es un problema histórico, la selección promete cuidado, pero en la práctica ha habido casos donde la gestión ha sido cuestionable. Y los clubes lo saben. Y por eso reaccionan. En el caso de Lamine, la tensión se disparó porque el Barça llevaba semanas monitorizando cuidadosamente su pubalgia. La selección, al no recibir los informes detallados en el momento que esperaba, interpretó silencio como ocultación. Y desde ese momento el clima cambió. Dentro del vestuario de la selección también hubo debate. Algunos entendían que Lamine debía descansar. Otros pensaban que debía estar presente aunque no jugara. Y otros, simplemente, consideraban que el Barça estaba exagerando la situación para blindarlo. Todo eso generó un ambiente incómodo incluso antes de que Lamine llegara. Se creó una expectativa que él no pidió, la presión de demostrar que estaba bien, la presión de justificar su ausencia, la presión de no equivocarse ni un gesto. Y estamos hablando de un chico de 18 años que debería estar centrado únicamente en recuperarse y en seguir creciendo como futbolista. Lo más grave es que, aunque la selección intenta proyectar una imagen de unidad, puertas adentro hay una clara división sobre cómo manejar estas situaciones. Hay miembros del cuerpo técnico que piensan que la relación con el Barça se está deteriorando peligrosamente. Otros creen que hay que imponer más autoridad. Y otros consideran que, frente a un jugador tan joven y mediático, lo ideal era haber apostado por un perfil más conciliador. Pero esa conciliación no llegó. En vez de eso, se generó una cadena de decisiones improvisadas, presiones internas y mensajes cruzados que terminaron por estallar públicamente. El resultado es el que vemos hoy. Una selección que se siente cuestionada. Un Barça que se siente atacado. Y Lamine encerrado en el medio de un fuego cruzado que no provocó. Aquí se muestra otra parte del doble discurso. La selección dice públicamente que quiere proteger a Lamine. Pero al mismo tiempo lo expone a una presión mediática enorme al no aclarar de manera contundente la situación desde el principio.
Pudo salir el seleccionador, pudo hablar el cuerpo médico, pudo publicarse un informe detallado. Pero se eligió el silencio. Y ese silencio fue lo peor que pudieron hacer para un chico tan joven. Porque cuando la selección no aclara, los medios interpretan. Y cuando los medios interpretan, la gente se divide. Y cuando la gente se divide, el jugador sufre. Todo esto deja claro que la gestión interna no fue la adecuada. Y que, en lugar de construir un entorno sano para su estrella más joven, se terminó creando un escenario de presión, dudas y tensión que no solo afecta su presente, sino también su confianza y su relación futura con la selección. La gran pregunta es: ¿quién está protegiendo realmente a Lamine Yamal? Porque a veces da la sensación de que todos dicen que lo hacen, pero ninguno lo demuestra con hechos. Llegamos al final de esta historia, pero no al final del conflicto. Lo que hemos visto en estos 40 minutos es más que una lesión, más que un enfrentamiento Barça-selección, más que titulares sensacionalistas. Lo que hemos visto es a un chico de 18 años convertido en protagonista involuntario de una guerra que no eligió. Lamine Yamal tiene todo para marcar la historia del fútbol: talento, velocidad, visión de juego, capacidad de desequilibrio. Pero el talento solo no basta. Necesita protección, necesita apoyo, necesita que las instituciones a su alrededor actúen con inteligencia y no con intereses personales. Si la selección y el Barça siguen en esta guerra de comunicados, filtraciones y silencios estratégicos, la carrera de Lamine puede sufrir más de lo que muchos creen. Pero si se protege, se respeta su proceso de recuperación, y se le deja crecer sin interferencias mediáticas, estamos ante un jugador destinado a dominar una década del fútbol mundial. Por eso es crucial que todos, desde los clubes, la federación, los medios y la afición, comprendamos la responsabilidad que tenemos. No se trata solo de analizar jugadas, goles o lesiones, se trata de cuidar a un talento que recién empieza su camino. Y aquí quiero lanzar la pregunta que dejo flotando al final del vídeo. ¿Quién realmente está defendiendo los intereses de Lamine Yamal? ¿El Barça? ¿La selección? ¿Los medios? ¿O todos lo están usando como peón en una partida que no le corresponde jugar? Ahora te toca a ti participar en esta historia. Quiero que comentes aquí abajo qué opinas. ¿Crees que Lamine debe mantenerse al margen de estas tensiones? ¿Quién crees que tiene la responsabilidad de proteger su futuro? Y lo más importante, ¿crees que su carrera está en peligro por esta polémica? Si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete a la cancha del chisme y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros análisis más polémicos. Aquí seguimos investigando, contando la verdad detrás de los titulares y mostrando todo lo que los demás prefieren ocultar. Y recuerda, esto no termina aquí. La historia de Lamine Yamal está en pleno desarrollo y cada decisión, cada filtración y cada partido que juegue marcará un capítulo nuevo. Así que mantente atento, comenta, comparte y participa. Porque la polémica no termina hasta que él decida jugar su última carta, y nosotros te lo contaremos todo, sin